Clase 23 del curso REMEI de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, sobre todo tema de fuentes conmutadas. En la clase pasada vimos el tema de los condensadores tanto en serie como en paralelo. Estuvo bastante buena la clase. En este caso voy a meter otras fuentes. Vamos a hablar de los transformadores Chopper. De la iniciativa como tal, de por qué hay tantos, dependiendo de la fuente, por qué hay tantos transformadores. ¿Cómo sé yo para qué cada transformador o para qué cada fuente o por qué cada fuente tiene muchos transformadores? ¿Por qué algunos tienen más transformadores que otros y por qué otras simplemente tienen uno solo? En este caso tengo varias fuentes de la marca Samsung. Samsung generalmente incorpora muchos transformadores choppers, transformadores de pulso, transformadores de alta frecuencia en sus fuentes conmutadas. Y ya les voy a decir por qué. Bien. Bueno, la primera fuente que voy a agarrar, aquí por ejemplo tengo esta. Fíjate que es una fuente bastante robusta, pesada. Y veo por encima que tiene simplemente 3 transformadores choppers. ¿Ya? Realmente, este que está acá no es un transformador, pero se le dice transformador. Pero realmente este que está acá no es un transformador. Es una bobina de mayor calibre para la fuente PFC. ¿Ya? Pero tiene otro que sí es un transformador, que viene siendo el más grande de todo y el más robusto, que es este que está acá. Y tengo un tercer pequeño transformador que viene siendo este que está acá. ¿Ya? Rápidamente nosotros tenemos que analizar la fuente visualmente, haciendo la manera de estructurarla visualmente. Entonces podríamos decir que tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Ya no veo más, ¿verdad? En este sentido tengo, si la veo así, tengo uno primero acá, que no es un transformador, es una bobina. Y eso lo podemos ver incluso en los diagramas de las fuentes PFC. Tengo un segundo transformador, que es este que está acá, que es el más grande, y un tercero que viene siendo este. ¿Ya? Entonces nos estamos dando cuenta que tiene 3 también. En algunos casos pueden venir 4 y hasta 5. Va a depender de la fuente. Vamos a buscar otro. Mira, tengo esta. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué están estructurados en diferentes partes? Porque resulta y acontece que estos transformadores, cada uno de ellos está para una diferente fuente. Es decir, cada una de ellas te va a entregar un voltaje distinto. ¿Ya? Eso lo tienes que tomar en cuenta. Bien, vamos a ir al anotar. A la gente le ha gustado este segundo curso remake. Si han visto cosas que no vimos en el primero. Bien. Entonces, vamos a empezar por ejemplo con esta. Hay 1, 2 y 3. Yo lo que quiero es que tú, que estás estudiando electrónica, que quieres reparar, que aprendas a identificar visualmente la propia fuente. ¿Ya? Siempre recordar que lo que viene siendo, vamos a llamarlo transformador, aunque realmente no es un transformador, pero bueno, vamos a decirle transformador. El transformador PFC. Realmente, este transformador de la fuente PFC es muy fácil identificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es muy fácil identificarlo? Porque el transformador de la fuente PFC siempre, compañeros y amigos, siempre va a estar del lado hot, es decir, del lado caliente de la fuente. ¿Ya? Siempre.
Aquí, por ejemplo, yo tengo este. Fíjate que está del lado caliente siempre. Tanto la parte primaria como el lado secundario. ¿Ya? Ahí está. ¿Se dan cuenta? No hay una línea divisora, una línea que la divida, no la hay. Si yo agarro este, de igual forma, está solo del lado hot, aquí lo dice, del lado hot. Y no hay una línea que la divida, es decir, no hay una línea que la parta por la mitad. Y si yo voy con esta, igualmente está del lado caliente de la fuente, solo del lado caliente de la fuente. Por ende, es muy fácil definirlo rápidamente. Son los transformadores de la fuente PFC. ¿Ya? Ese vendría siendo el primero que hay que aprender a identificar en las fuentes. Ojo, no toda fuente, voy a poner acá, no toda fuente conmutada trae PFC. ¿Ya? Bien, el segundo transformador, que generalmente es el que maneja, tú te vas a dar cuenta, tienes que analizar el voltaje de salida. Fíjate lo que me dice acá, me dice que me entrega un solo voltaje de salida de 13 voltios. Quien hace, compañeros y amigos, quien hace la función para que entregue básicamente los 13 voltios es este transformador que está acá. Este transformador que está acá, simplemente, compañeros y amigos, es el que entrega el voltaje de lo que viene siendo los 13 voltios. ¿Ya? Los 13 voltios. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Tenemos ese a tomarlo en cuenta para que sepan. Este transformador que está acá es el que entrega los 13 voltios a la salida que va hacia la mainboard. ¿Ya? Entonces, ese transformador lo podríamos llamar transformador de fuente principal. En este caso se puede llamar transformador de fuente principal y de standby. ¿Por qué? Porque muchas veces, compañeros y amigos, el transformador de standby no es el mismo transformador de la fuente principal. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es decir, en muchas ocasiones el transformador de la fuente principal no es el mismo que el de la standby, y a veces sí. Es decir, el mismo transformador de la fuente principal es el mismo de standby. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar ahorita que si yo saco el pin o saco uno de los pines leyendo la pista correspondiente del primario del transformador chopper, no va a llegar energía a la salida. Podemos hacer esa prueba e identificarte que este es el transformador de la fuente de standby, ¿ya? Porque en este caso, este transformador que está acá entrega parte de lo que viene siendo el voltaje acá. Pero ojo acá, ¿por qué lo llamo transformador de fuente principal? Porque estoy seguro que al tener muchos diodos en la salida, este transformador, aparte de alimentarme parte de lo que viene siendo la fuente de standby, también me va a alimentar otros tipos de voltaje a la salida. Porque tengo varios diodos, y estos diodos que están acá, compañeros y amigos, estos diodos que están acá, ya al tener varios diodos de estos que son gordos, que son generalmente entre 3 a 5 amperios, estoy completamente seguro que estos diodos que están acá posiblemente sean para el voltaje de los 13 voltios. Pero otros que están más allá seguramente es para el voltaje para los LED. Pero tengo un pequeño
transformador aquí pequeñito que está acá solo en la parte fría que ayuda a mantener ese voltaje. Este que está acá ayuda a mantener ese voltaje. Vamos a hacer la prueba, vamos a desconectar también este transformador, es decir, vamos a hacer pruebas para que podamos hacer diferentes pruebas y poder entender el circuito. Entonces tengo un segundo transformador que es este que está acá, que trabaja tanto para la fuente principal y la fuente standby. Y hay un tercero transformador para backlight. Transformador para backlight. Creo que se escribe así, backlight. ¿Ya? Entonces, puede ser, en este caso, nos meten 2 en 1. ¿Ya? Es decir, nos están metiendo 2 en 1, pero el del standby puede venir por fuera. Tómenlo en cuenta, compañeros y amigos. El número 1 es la fuente PFC. El número 2 es el transformador de la fuente principal y de standby en este caso. Y en este caso, transformador para backlight. Vamos a hacer la prueba determinada. Vamos a conectar esta fuente a la red eléctrica. Vamos a hacer las siguientes pruebas. Bien, para hacer la siguiente prueba lo que se hizo fue lo siguiente. Y no lo quise hacer frente a ustedes para no alargar tanto el video. Lo que hice fue desalojar o quitarle la soldadura a la parte primaria del transformador chopper, que yo les dije que maneja tanto voltaje de lo que viene siendo la fuente de standby, que es un único voltaje de 13 voltios para la main, pero también este transformador maneja la fuente que alimenta parte del conversor para lo que viene siendo el backlight, o lo que viene siendo, mejor dicho, el voltaje para el backlight. ¿Ya? Bien, ¿qué hice? Simplemente quité los positivos y los negativos, es decir, los dos terminales de tierra y parte del positivo. Acá le llega parte del voltaje positivo y parte del voltaje positivo en extremos. De todas maneras, eso lo voy a, cuando vuelva a conectarlo, voy a hacer la prueba. Bien, ¿qué estoy tratando de hacer con esto? Quiero simplemente tratar de identificarles ¿qué es lo que pasa al hacer esto? Vamos a conectar ahorita. He desalojado parte de lo que viene siendo el transformador y ahora sí vamos a hacer la prueba. Voy a conectar esta fuente a la lámpara serie. Me aterrizo a tierra, que viene siendo el disipador, a punta negra. Esto primero para hacer las mediciones con respecto a la parte caliente de la fuente. Vamos a ver cuánto voltaje tengo en el capacitor principal. Mira, en este momento vamos a ver si puedo hacerlo bien. Vamos a ver. Tengo 300. Vamos a ver. Dice que se está cayendo la comunicación. Vamos a pararme en un punto bueno. Acá, tierra. Ahí lo tenemos. Bien, perfecto. Y acá, tierra. Bien, me paro al positivo. No sé si es que no está llegando bien como tiene que ser. Vamos a ver qué pasa. Paro en el negativo y el positivo. Mira, ahí está. 310. ¿Se dan cuenta? 310. ¿Ya? O sea, ahorita en este momento, 304, 310, 306. Aparentemente no tengo lo que viene siendo la fuente
PFC activada. Simplemente con sacar lo que viene siendo parte de lo que viene siendo este transformador, ¿ya? Es decir, si yo me paro ahorita en el negativo de acá y me paro en el positivo de acá, ¿cuánto tengo? Mira, no tengo voltaje, no está llegando. ¿Ya? No está llegando. ¿Ya? No hay voltaje. Por ende, al no tener voltaje allí, significa que tampoco tengo voltaje. Vamos a poner esto un poquito más adelante. Me paro en el negativo y me paro en los dioditos de afuera. Mira, no tengo voltaje. Claro, obviamente, ahorita no voy a tener voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no tengo voltaje? Porque estoy parándome en la tierra que no es. Te tienes que parar con respecto a la tierra fría. Mira lo que pasa. Tampoco voy a tener voltaje. ¿Por qué? Observa. Porque estamos simulando, ¿ya? No tengo voltaje. En los cátodos tienen que entregar voltaje. No tengo voltaje, no tengo voltaje, no tengo voltaje. No tengo voltaje, no tengo voltaje. Es decir, no tengo voltaje en nada. Por ende, acá, mira, fíjate que dice que te entrega 2 voltios. No tengo voltaje. No tengo voltaje para los LED, no tengo voltaje absolutamente nada. Y acá me paro desde acá, me paro a medir en el terminal de salida. Mira, no tengo voltaje. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Por qué? Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a desconectar y voy a descargar. Bien, ahí he descargado. La prueba que estoy haciendo acá es simplemente para demostrarle que este transformador trabaja tanto para la fuente de standby como para la fuente de lo que viene siendo parte de los LED. Ahí nos dimos cuenta que no está entregando voltaje ni para los LED ni para los 13 voltios, porque es este transformador. Este único transformador entrega parte de ese voltaje. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba, vamos a soldarlo. Coloco, empiezo a poner el positivo, ahí está, su tierra respectivamente. Los terminales del medio son tierra. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tienen relación, compañeros y amigos. Paso el multímetro a escala de continuidad y tienen relación con respecto a lo que viene siendo el negativo del capacitor. Mira, ¿te das cuenta? Negativo, negativo, ya el positivo no, ni tampoco va el positivo de lo que viene siendo el puente rectificador. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el positivo acá, tampoco. ¿Ya? Hay una lectura en tipo diodo, que es normal eso, que es porque ahí va a llegar parte de lo que viene siendo el voltaje. Voltaje DC llega a uno de los terminales para luego ser este transformador. Lo que va a hacer es elevar o transformar la parte de ese voltaje en AC de alta frecuencia. Pero fíjate lo siguiente, voy a enchufar la fuente nuevamente. Bien, enchufado. Y aquí sí con mucho cuidado porque ya hay alto voltaje. Ahí está. Primera medición en el capacitor principal. 400 voltios. Perfecto. Es decir, ya tengo el voltaje de lo que viene siendo parte de la fuente PFC. Fíjate que quitando simplemente los terminales que van a tierra correspondiente, se pierde parte del voltaje de la fuente PFC. Y este transformador no es para la fuente PFC, es este. Pero este, al quitar básicamente los 4 terminales de ese transformador, se cayó la fuente PFC. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjate esto. Me paro, voy a buscar un caimán, ahora sí, me paro acá en tierra fría.
No, vamos a pararnos en tierra caliente. Vamos para aquí. Bien, ahí estamos. Y me voy a parar en el positivo que le hemos dicho. Mira, 200 voltios, la mitad. La mitad del voltaje de lo que viene siendo parte del PFC está dividido. 200 por un lado, 200 por el otro lado. Es decir, 200 y 200. Es decir, está dividido prácticamente parte del más B. Es decir, casi 400 voltios. Perfecto. Ahora, me paro con respecto a tierra fría. Mira lo que tenemos acá. Tenemos varios diodos. Vamos a ver si todos estos diodos son para los 13 voltios. Me paro en el cátodo. Mira, sí. 13.26, es decir, el voltaje de salida correspondiente. Es decir, esta fuente está con la orden de encendido, on. Me paro en el cátodo del otro, perfecto. Me paro en el cátodo del otro, excelente. Me paro en el cátodo del otro, 13.2. Me paro en el cátodo del otro, 13.25. Y en el último, 13.25. Es decir, todos estos me están manejando 13 voltios a la salida. Ánodo no tiene voltaje, ánodo no tiene voltaje, ánodo no tiene voltaje, ánodo no tiene voltaje, no y no. ¿Ya? Pero fíjate lo siguiente. Tengo 4 dioditos después. Observa. Voy a poner la fuente así. Y lo vamos a ver ahí. Tengo 4 dioditos después. ¿Qué tengo en el cátodo del primer diodo? No tengo nada. En el ánodo no tengo nada. ¿Ya? En ninguno de estos dos tengo nada. Pero tengo 2 diodos después, para acá. Ahorita me estoy dando cuenta. Vamos a ver si me paro correspondiente en la tierra. Vamos a ver si no, la tierra no se cayó. Vamos a ver ahorita. Aquí tengo 13. En el ánodo nada. Y aquí ya pasó. Fíjate, pasó. En el cátodo, sí, del primer diodo. Tengo 150 y tanto de voltios. Es decir, este mismo transformador, aparte de que entrega los 13 voltios para la fuente standby, o la fuente principal, la que va hacia la main, también me está entregando parte del voltaje hacia lo que viene siendo los LED, porque este voltaje alto, vamos a ver acá cuánto tengo. Mira, incluso pasó aquí en este diodo, tengo 335, 334. Este voltaje que está aquí es para el tema de los LED. ¿Ya? Este transformador que está acá, es decir, es capaz de entregar muchos tipos de voltaje a la salida. 13 voltios para un lado. Por un lado me está entregando 153. Por el otro lado me está entregando 324. Ya, o sea, si yo me paro en la salida de este en un punto positivo. Lo que pasa es que no quiero arriesgarme. Tiene varios conectores. Ahí tengo, por ejemplo, un voltaje 334 a la salida de los LED. ¿Te das cuenta? Bien. Vamos a desconectar. Y vamos a descargar el capacitor. Bien, ahí está descargado. Muy bien. He descargado el capacitor principal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque suele todavía tener voltaje más probable en la salida. Una vez que descarguemos el capacitor de entrada, también puede haber un problema de que queden cargados los de la salida. Mira, tengo 190 y esto es porque los capacitores de salida están cargados. Entonces, y el de acá, vamos a ver si tengo. El de acá no tanto. Estos son los capacitores que van hacia el voltaje de salida de 13 voltios, pero estos están cargados todavía. Ahí nos damos cuenta con 147, 145. Es un voltaje relativamente alto, no tan alto, pero alto, igual te puede dar una descarga. Bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo 115, 114, está descargando ya poco a poco. Vamos a ver en qué interviene este transformadorcito que está acá, que dice TP. Este que está acá.
Bien, entonces vamos a desoldarlo. ¿Cuáles son los terminales de ese transformador? ¿Cuáles son? Bueno, tengo 3 de un lado y 2 del otro, me parece. Pasa que no se ve. Uno, a ver. Creo que está por acá. Vamos a verificar para no confundirnos. Ahí está, bien. Vamos a ver. Bien, ahí estamos. Vamos a sacarlo. Bien, mira lo que hice. Ya, he levantado el pequeño transformadorcito, este que está acá. Lo hemos quitado. Y vamos a verificar cuál es el efecto que va a hacer ahora. Encontramos en este diodo, teníamos 336, ¿se acuerdan? Ese diodito que está allí. Vamos a verificar cuál es la opción. He sacado tanto los terminales de acá, los he sacado. Vamos a ver cuál es el efecto. Bien, procedo a pararme en tierra fría, porque este es para tierra fría. Punta negra de multímetro acá. Esto no lo hice yo en lo que viene siendo el primer curso el curso REMEI, ¿no? En este estamos estudiando. Entonces aprendimos una cosa nueva, que este maneja el voltaje de los 13 voltios y también maneja parte de lo que viene siendo la alimentación para los LED. Vamos a ver qué pasa quitando este transformador. Que más que transformador pareciera un tipo de bobina. Bien, vamos a hacerla. Bien, voy. He quitado el pequeño transformadorcito y vamos a pararnos en este componente. Mira, tengo 331. He quitado la bobina. ¿Y qué tengo? Sigue el mismo voltaje. ¿Se dan cuenta? Sin la bobina. Porque dice LP, dice pequeño transformador, el voltaje sigue presente. Es decir, ahí está. Voy a ponerme por acá, voy a medir el voltaje acá. Ahí está, ahí dice 332 a la salida. Fíjate. 331. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo quité, sigue funcionando. Porque quien me está... obviamente es algún tipo de función, ¿ya? Pero se podría analizar acá que quien maneja el voltaje de lo que viene siendo la fuente de standby y la fuente de los LED es este que está acá. Pero no siempre es así. A veces el otro transformador es el que te va a controlar la fuente de standby. Ya, ahí tengo el voltaje 332 parándome en uno de los diodos de salida. Espero te haya servido este análisis en transformadores. Esa era la pregunta, ¿por qué tenemos tantos transformadores a la salida? Simplemente hay que hacer este tipo de pruebas para verificar cuál voltaje con cuál voltaje trabaja, con cuál voltaje se mantiene. Suscríbete al canal y comparte la información. Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva a tu disposición. Un fuerte abrazo.